Un crujido de madera en la oscuridad. Un grito de mujer se corta antes de poder despertar la casa dormida. Por la mañana, en el suelo de barro de una choza en la aldea de Benji, solo queda un rastro de sangre que sale hacia afuera, atravesando la pared, no la puerta. Es 1918. La aldea de Benji se alza en un contrafuerte montañoso del distrito de Garhwal, en la India británica, justo donde el sendero de peregrinación a Kedarnath y Badrinath desciende hasta la confluencia de los ríos Alaknanda y Mandakini. Ese punto de encuentro es sagrado para los hindúes. De ahí el nombre de la ciudad cercana, Rudraprayag. Prayag en sánscrito significa lugar de unión de dos ríos. Rudraprayag es una de las 5 confluencias sagradas de esta ruta, conocidas como Panch Prayag. Justo aquí empieza el último y más empinado tramo de la subida hacia ambos santuarios. Cada año, en los meses en que los pasos de montaña están abiertos, miles de peregrinos recorren este camino durante muchos días, ligeros de equipaje, y pasan la noche en los mismos cobertizos junto al camino y las mismas casas de aldea que los habitantes del lugar. Cada noche, cientos de viajeros y vecinos se acuestan tras la misma barrera, una puerta de madera con tranca y una pared de barro embarrado sobre un entramado de cañas trenzadas. Esa barrera detiene el frío, la lluvia y los perros salvajes. Se da por hecho que también detiene todo lo demás. Esa noche no lo hace. No han forzado la puerta, han reventado la pared. En el barro queda un agujero del tamaño de un cuerpo humano, con los bordes aún húmedos y deshechos, no cortados con precisión. Por ese agujero desaparece la persona que dormía dentro, junto al resto de la familia, que despierta cuando ya todo ha terminado. Entre el primer crujido de la pared al romperse y el silencio que llega después, pasa menos tiempo del que se tarda en encender una lámpara de aceite o en alcanzar la tranca de la puerta a oscuras. A la persona de dentro no le queda ni un instante para entender lo que ocurre antes de que todo haya sucedido ya. Dentro de la habitación casi nada está fuera de su sitio. El mismo jergón, el mismo hogar apagado al amanecer, la misma ropa doblada junto a la pared. El orden doméstico de siempre, roto solo por un agujero en la pared y un hueco vacío en el jergón. Los vecinos examinan el boquete a la luz del día. Ningún rastro de herramienta, ningún forzamiento exterior en el sentido habitual. El barro está aplastado hacia adentro por pura fuerza, no cortado con una hoja. El entramado de cañas está partido en varios puntos, como si algo pesado y tenaz lo hubiera empujado desde fuera. Nadie en la aldea sabe explicar qué animal elige la pared en vez de la puerta, si la puerta está justo al lado, a un solo paso. El distrito de Garhwal se extiende por las estribaciones del Himalaya, donde las aldeas se reparten en estrechas terrazas a varios miles de metros de altitud, y las laderas más altas están cubiertas de bosques de roble y pino. Entre aldeas vecinas hay una hora, a veces varias, de camino a pie por senderos empinados, y la noticia de lo ocurrido en Benji tarda en llegar a otros poblados. Los felinos salvajes de estas colinas ya habían asustado antes al ganado y a los viajeros solitarios del camino. Pero ningún animal, en la memoria de los vecinos, había elegido antes a una persona dormida dentro de una casa cerrada, como si para él la puerta y la pared fueran solo 2 grados distintos de la misma barrera, algo que basta con reventar. Pocas semanas después, un rastro parecido, un boquete en la pared en vez de una puerta forzada, aparecerá en la aldea vecina. Luego en otra más. Este no es el primer ataque de un animal a una persona en estas colinas, pero sí el primero en el que la barrera era la propia pared de una casa, no el aire abierto del camino. Todavía nadie sabe si la fiera volverá. Muy pronto quedará claro que la pregunta no es sí, sino ¿dónde la próxima vez? En los meses posteriores a Benji, los ataques se repiten con demasiada frecuencia para seguir pareciendo casualidad. El animal no se queda en un solo lugar. Se mueve por todo el relieve montañoso del distrito de Garhwal, y la siguiente víctima aparece ya en otro valle, a un día de camino del anterior.
Hacia principios de los años 1920, el territorio donde se producen ataques con regularidad cubre una zona de unas 500 millas cuadradas, montañas, gargantas y aldeas a ambos lados del sendero de peregrinación a Kedarnath y Badrinath. El patrón se repite, no un terreno abierto, ni un campo, ni un bosque, sino un establo, un corral o una choza, es decir, precisamente el lugar donde una persona se siente protegida por la noche. En una de las aldeas, un niño huérfano que trabaja para un agricultor local a cambio de techo y comida, duerme en un establo junto al ganado. Allí hace más calor y se siente más seguro que a la intemperie. La puerta del establo está tan bien hecha como la de cualquier casa y aguanta noche tras noche. Una de esas noches, no, la puerta cede hacia adentro y al niño no lo encuentran con vida. El rumor de los ataques recorre la ruta de peregrinación más rápido de lo que tardan en llegar los informes oficiales. Los peregrinos que durante siglos han caminado hacia Kedarnath y Badrinath y han pasado la noche en los cobertizos abiertos junto al camino, posadas locales pensadas para una parada breve entre tramos, empiezan a cambiar de costumbre. Al ponerse el sol, el camino que cruza la garganta queda vacío. Quien puede, procura llegar de día a la aldea más cercana con paredes sólidas. Quien no llega a tiempo, pasa la noche en grupo, con fuego y gritando ante el menor ruido. Los comerciantes y porteadores que antes recorrían de noche el último tramo del camino para ahorrar un día, ahora prefieren dormir a campo abierto, a un paso de alguna vivienda, pero sin seguir adelante. La velocidad con la que cambia la geografía de los ataques también revela el carácter del animal. En una sola noche es capaz de recorrer la distancia entre dos valles vecinos y ya al anochecer siguiente aparecer donde nadie lo espera. La diferencia entre este depredador y el ataque habitual de una fiera en el camino no está en el número de víctimas, sino en el lugar exacto donde ocurre el ataque. El animal no acecha a la persona en un espacio abierto, donde se puede reaccionar, ver, huir. Llega allí donde ya no hace falta reaccionar, porque la víctima duerme y la puerta o la pared se interponen entre ella y la idea misma de que fuera hay algo. Los vecinos de las aldeas cercanas aprenden poco a poco a reconocer los primeros segundos del ataque por el sonido. No un rugido, sino un raspado seco de garras contra el barro o las cañas, un crujido breve de madera rota y justo después el silencio. Se acostumbran a ese sonido antes de lo que querrían. Llega a formar parte de lo que se escucha, despiertos tras esa misma pared. Por esas fechas se afianza un mismo detalle en las conversaciones de los vecinos. El animal no teme ni la vivienda humana, ni el fuego del hogar dentro de la casa, ni la presencia de otras personas en la misma habitación. Más adelante, al comparar los casos ya acumulados, los observadores notarán otro rasgo. Una vez que consigue alcanzar a una persona, el animal casi nunca vuelve a su presa natural, un ciervo, un jabalí, el ganado doméstico, aunque la tenga cerca y sea más fácil y segura de conseguir. Incluso donde por la noche se apiñan varias familias a la vez, en las posadas más grandes junto al camino, la estrechez y la presencia de una decena de personas dormidas al lado no bastan por sí solas como protección. Al animal le basta una sola abertura en la pared o bajo la puerta para llegar hasta quien duerme más cerca del borde de la habitación. Este detalle todavía no basta para explicar por qué un animal corriente se comporta como si, solo para él, las reglas hubieran cambiado. Los primeros en reaccionar a los ataques lo hacen por la vía militar. Envían al distrito destacamentos armados, entre ellos tropas gurkhas, con la orden de rastrear y eliminar al depredador. Las patrullas peinan laderas y gargantas junto al camino durante semanas. No hay resultado. La fiera no se cruza ni una sola vez con los soldados en toda la operación, mientras los ataques a los vecinos de las aldeas cercanas continúan esas mismas semanas. Después de los militares llegan las trampas. Se colocan pesados cepos de acero de mandíbulas dentadas en los lugares de los últimos ataques y en los senderos de los animales. Ninguna trampa atrapa al ejemplar buscado.
el depredador las esquiva o cae en ellas algún animal cualquiera. Se prueba el veneno, se reparte cebo envenenado allí donde, según todos los indicios, debería pasar la fiera. Tampoco da resultado, el animal no toca el cebo envenenado, come suficiente presa natural como para no acercarse a él. La trampa en sí es sencilla, mandíbulas metálicas dentadas bajo una fina capa de tierra y hojas, unidas por una cadena a una estaca clavada en el suelo. Al accionarse, deben retener al animal hasta que llegue el cazador. Contra este leopardo en concreto, el mecanismo no funciona ni una sola vez. O percibe el metal bajo la tierra, o simplemente evita el lugar donde ya hubo una trampa antes. La administración británica ofrece una recompensa en metálico por la piel del animal que mata a personas y publica el anuncio en los periódicos locales y en los boletines oficiales del distrito, la vía habitual para atraer a cazadores de otras zonas hacia un caso que las fuerzas locales ya no pueden resolver con sus propios medios. Responden a la llamada varios cazadores de renombre. Cada uno pasa semanas en las montañas rastreando al depredador con sus propios métodos. Ninguno logra el éxito. Cada nuevo fracaso se conoce en las aldeas antes de que dé tiempo a que cambie el cazador. Y con cada uno crece la sensación de que contra este animal no funciona nada de lo que suele funcionar contra los grandes felinos salvajes. El propio terreno juega en contra de cualquier batida. El camino discurre por una garganta estrecha, donde los ríos Alaknanda y Mandakini han abierto laderas rocosas y empinadas. De ella parten decenas de barrancos laterales cubiertos de bosque denso y matorral, donde a un animal grande le bastan unos minutos para escapar de cualquier cadena de batidores. Lo que hace sagrado este lugar para los peregrinos, la garganta estrecha, las rocas, el bosque que llega hasta el mismo camino, le da al depredador, al mismo tiempo, decenas de vías de escape ante cada intento de rastrearlo. En uno de esos meses, el animal se lleva a un niño que dormía junto a su madre, en la misma habitación. La madre despierta al notar movimiento a su lado, pero demasiado tarde para cambiar nada. Al día siguiente encuentran el cuerpo del niño a poco más de 1,5 kilómetros de la casa. El depredador se llevó la presa lo bastante lejos como para acabar con ella sin que nadie interviniera. Llegados a este punto, la cadena de fracasos desemboca en una conclusión clara para los vecinos. Soldados, trampas, veneno y los mejores cazadores de la región resultan, cada uno por separado, impotentes ante un solo animal en concreto. Los habitantes de las aldeas del distrito de Garhwal se quedan con la misma pregunta que tras el primer ataque en Benji, solo que ahora suena más urgente. Si nada de lo habitual funciona, ¿qué puede detener esto? Los años pasan y la lista de fracasos no deja de crecer. Hacia el otoño de 1925, casi 7 años después del primer ataque en Benji, se han acumulado ya tantos fracasos que en las propias aldeas se deja de esperar que la solución llegue pronto, o que llegue siquiera. Cuando ni los militares ni los cazadores encuentran explicación, los propios vecinos encuentran una, y esa explicación los aleja de la verdad en lugar de acercarlos a ella. Por las aldeas se extiende la creencia de que el atacante no es un animal corriente, sino una persona poseída por un espíritu maligno, capaz de convertirse en leopardo por voluntad propia y de recuperar su forma humana antes del amanecer. En una comunidad montañesa, encerrada en sí misma, donde cada fracaso de la caza confirma la impotencia de los medios habituales, esta versión explica lo inexplicable y al mismo tiempo convierte a cualquier vecino en sospechoso. En una de las aldeas, alguien asegura haber visto a un sadhu errante, un monje hindú itinerante, salir de su choza en plena noche y volver con sangre en los labios. Esa misma noche muere una mujer en la aldea. Para los vecinos aterrados, ambos hechos se unen en una sola conclusión, sin investigación ni pruebas de por medio. El sadhu es el hombre leopardo. La multitud rodea su choza, le prende fuego y no lo deja salir. El hombre muere entre las llamas, acusado de un crimen que cometió el animal. Ni
las cenizas de su choza ni el arrepentimiento posterior de parte de quienes esa noche rodearon el fuego le devuelven la vida. Mientras tanto, el verdadero origen del peligro sigue en libertad, ajeno por completo a las suposiciones de los vecinos. Después de esa noche, los sadhus errantes, que normalmente despiertan respeto en las aldeas y la disposición a darles techo y comida, empiezan a despertar sospecha en lugar de compasión. Otros ermitaños itinerantes que cruzan el mismo distrito en los meses siguientes tienen que demostrar a los vecinos que pasaron la noche a la vista de la gente, y no a solas. Este suceso no detiene los ataques del depredador. Ya en las semanas siguientes se registran nuevos casos en otras aldeas del mismo distrito. Pero cambia algo en el interior de la propia comunidad humana. El miedo, que durante 8 años se ha dirigido solo hacia afuera, se vuelve por primera vez hacia adentro. Personas que deberían protegerse mutuamente por la noche ahora están dispuestas a acusar y destruir a un vecino inocente solo porque las explicaciones habituales se han agotado y los medios habituales de protección no han funcionado ni una sola vez. Para entonces, el miedo ya ha cambiado el orden cotidiano de todo el distrito. Ningún adulto sale solo de casa después del anochecer, ni a por agua, ni a por el ganado, ni por ninguna necesidad. Las puertas se cierran de día, no antes de dormir. Incluso en el calor más sofocante del verano, cuando el aire dentro de una choza cerrada a cal y canto se vuelve pesado e irrespirable, los vecinos prefieren asfixiarse dentro antes que dejar la puerta entreabierta por la noche, aunque sea el ancho de una mano. Cada ruido en el exterior a esas horas ya no despierta curiosidad, sino silencio y espera hasta que el sonido pase de largo. El distrito británico de Garhwal recibe ya no solo informes sobre los continuos ataques del animal, sino también sobre linchamientos motivados por el pánico. Esto cambia la escala de la intervención necesaria. Ya no basta con un destacamento armado, una trampa o un cazador tras la recompensa, porque ha quedado claro que la inacción cuesta no solo vidas humanas a garras y colmillos, sino también vidas a manos de la propia gente aterrada. El asunto deja de ser un simple problema de control de fauna salvaje y se convierte en una cuestión de orden en todo el distrito. La administración empieza a buscar no a otro cazador más, sino a alguien capaz de llevar el caso hasta el final. En el otoño de 1925 se hace cargo del caso un hombre que aborda la caza de este depredador de forma distinta a los destacamentos y tiradores contratados anteriores: el naturalista y cazador Jim Corbett. Para entonces ya tiene a sus espaldas otro caso parecido. Casi 20 años antes, en 1907, rastreó y abatió a una tigresa devoradora de hombres en la región de Champawat, responsable, según estimaciones documentadas, de la muerte de unas 436 personas entre Nepal y Kumaon. Aquella caza demostró por primera vez que a un animal contra el que no pueden defenderse ni el ejército ni las grandes batidas se le puede detener con un método basado no en la fuerza, sino en el estudio paciente del comportamiento de un solo animal en concreto. 3 años después, en 1910, detendría a otro leopardo devorador de hombres, el de Panar, responsable, según estimaciones documentadas, de más de 400 víctimas en el vecino distrito de Kumaon, lo que lo convierte en el leopardo devorador de hombres más mortífero documentado de la historia. Su método no se parece a un rastreo con grandes efectivos. Llega al distrito solo y estudia no solo un mapa de los ataques, sino también las costumbres del animal en concreto, por dónde suele entrar, en qué aldeas aparece con más frecuencia, cómo se comporta después de un intento logrado y después de un ataque. Además de las emboscadas nocturnas, pasa horas leyendo huellas sobre la tierra blanda y la arena junto a los senderos, las marcas de las patas, su tamaño, profundidad y dirección del paso, comparando cada huella nueva con el patrón ya conocido de movimientos del animal, para entender por dónde es más probable que aparezca la próxima vez. Las primeras semanas no dan resultado. Corbett va de aldea en aldea siguiendo los avisos recientes.
monta emboscadas junto a los lugares de los últimos ataques. Usa animales atados como cebo y noche tras noche permanece inmóvil esperando un sonido o una silueta. El depredador cada vez o está en otro lugar o es lo bastante cauto como para no acercarse a la emboscada. Pasa una semana, luego otra, el mismo esquema, el mismo resultado, nada. Cada nueva semana sin resultado supone algo más que tiempo perdido. Mientras Corbett cambia de posición siguiendo los avisos recientes, las aldeas que quedan fuera de su ruta actual se quedan de nuevo sin la única persona que caza precisamente a ese animal, y no a los depredadores en general. Hacia el final del segundo mes de caza queda claro que este animal no se comporta como un depredador corriente que reacciona al cebo por instinto. Parece evitar los lugares donde ya ha habido gente antes, como si recordara el olor y el sonido de los intentos anteriores. Para Corbett esto significa una cosa: no se trata de adaptar al animal a la táctica de caza habitual, sino de adaptar la táctica a la cautela concreta de este animal, acumulada durante años de batidas fallidas antes de él. La caza se prolonga durante los meses fríos, desde el otoño, cuando en la parte alta del distrito ya cae la primera nieve, a lo largo de todo el invierno y hasta la primavera temprana. La emboscada nocturna significa largas horas de inmovilidad al aire helado, sin fuego, sin movimientos bruscos, sin ningún sonido que pudiera delatar el lugar donde espera el hombre con el rifle. Durante esas semanas, Corbett cambia no solo el lugar de la emboscada, sino también el cebo mismo. Una cabra, otro animal doméstico pequeño, tratando de entender qué combinación de condiciones hará que el depredador baje la guardia, aunque sea unos minutos. Ya han pasado unas 10 semanas desde el inicio de la caza. En ese tiempo cambian, no la táctica en general, sino sus detalles. El lugar de la emboscada, la iluminación, la hora, el animal concreto atado como cebo. Ni una sola vez en todas esas semanas ve Corbett al animal de cerca, pero los informes sobre sus movimientos siguen llegando y permiten acotar la zona donde el depredador aparece con más frecuencia en las últimas noches. Cerca de la aldea de Gulabrai, no lejos de Rudabrai. En la noche del 2 de mayo de 1926, Corbett vuelve a esperar sobre un árbol cerca de la aldea de Gulabrai. Abajo, atada, hay una cabra con un cascabel al cuello, el mismo cebo que ha usado ya decenas de veces en los últimos meses. Esta vez todo transcurre como siempre: silencio, oscuridad, espera. El cascabel empieza a sonar de golpe y con fuerza, no como el movimiento casual de un animal, sino como suena el metal cuando aquello a lo que está atado se sacude presa del pánico. Corbett enciende la linterna sujeta junto a la mira. En el haz de luz aparece el leopardo, con la cabra inmovilizada contra el suelo. El disparo alcanza el pecho. El animal no cae en el acto, da una arrancada, recorre unas 50 yardas ladera abajo y allí se detiene, muerto. A la luz del día examinan el cuerpo con detenimiento. Ante los vecinos aparece un macho viejo y corpulento, de unos 2 metros 29 centímetros de largo, casi 7 pies y 6 pulgadas. En el cuerpo solo hay heridas ya cicatrizadas, restos de intentos fallidos de abatirlo en los meses anteriores de caza. Ni una mandíbula rota, ni una lesión antigua en los dientes, ni ninguna deformidad física de las que durante años se le atribuyeron como causa de su comportamiento. El examen no encuentra nada de esto. La fiera que ha sembrado el terror en el distrito durante 8 años resulta ser un animal físicamente sano, en la plenitud de sus fuerzas. Si no fue la vejez ni una lesión, ¿qué convirtió a un depredador corriente en un devorador de hombres durante 8 años? La respuesta no llega del examen del cadáver, sino de lo que ocurrió en esta misma zona un año antes del primer ataque Benji. En 1918, una epidemia de gripe azotó las colinas de Garhwal, la misma pandemia que, esos mismos meses, se cobró, según distintas estimaciones, decenas de millones de vidas en todo el mundo. En las aldeas de montaña faltaban médicos y tiempo para completar el ritual funerario.
Los cuerpos de los fallecidos quedaban sin enterrar junto al camino y en los lugares de cremación más rápido de lo que se los podía entregar al fuego según la costumbre. Un leopardo de la zona encontró en esos cuerpos sin enterrar una fuente constante de alimento y se alimentó de ellos durante meses, antes de que la epidemia terminara y los cuerpos desaparecieran. Para cuando la presa natural volvió a ser la única fuente de comida, el animal ya había desarrollado una costumbre firme por la carne humana, que no tenía nada que ver ni con la edad, ni con una lesión, ni con el espíritu en el que creían los vecinos aterrados. No fue una maldición ni una elección de maldad. Fue una cadena de circunstancias, una epidemia, la falta de recursos para los ritos funerarios, la disponibilidad de cuerpos humanos donde normalmente no la había, y un depredador que se encontraba cerca en el momento oportuno para él. Después del disparo en Gulabrai, el sendero de peregrinación a Kedarnath y Badrinath vuelve a abrirse para transitar de noche. La administración británica paga la recompensa prometida. En el lugar donde murió el animal se coloca más tarde una placa conmemorativa, y en la región se instaura durante muchos años la costumbre de celebrar con una feria anual el día en que dejó de existir el devorador de hombres. El rifle con el que se hizo el disparo final, un Rigby de calibre 275, se conserva hasta hoy en poder del propio fabricante. El propio Corbett, 2 décadas después, en 1948, relatará toda la caza de 8 años en un libro dedicado solo a este caso, a diferencia de la mayoría de sus otras cacerías, que ocupan un solo capítulo en libros de relatos. Décadas más tarde, en 2005, la cadena británica BBC lleva la historia del leopardo de Rudraprayag a la pantalla en un documental dramatizado sobre los grandes cazadores de devoradores de hombres. En número de víctimas, el caso de Rudraprayag queda por debajo del de Panath, pero alcanza una repercusión mucho mayor, en parte porque se prolonga durante 8 años a la vista de todos, a lo largo de una ruta que cada año recorren miles de peregrinos. El balance oficial de los 8 años es de más de 125 víctimas confirmadas. El propio Corbett, quien mejor conocía este caso, creía que la cifra real era mayor. Parte de los ataques quedaron sin registrar y parte de las víctimas murieron después a causa de complicaciones, sin entrar en la lista oficial. Es probable que la cifra exacta nunca llegue a conocerse. La puerta y la pared de una casa de aldea no dejan de ser protección, porque el depredador sea más fuerte que ellas. Dejan de serlo en el único instante en que, al otro lado, aparece una fiera para la que esa pared es solo una barrera más entre ella y aquello a lo que ya se ha acostumbrado. Hasta ese momento, la puerta cumple su función cada noche, año tras año, y precisamente